Entonces, bueno, les decía que Fabio no necesita presentación para los que somos más veteranos en estas lides de la enseñanza, de la investigación sobre el lenguaje, pero las personas más jóvenes que están en la sala, pues de pronto no conocen tan ampliamente al profesor. Entonces, Fabio Jurado Valencia es licenciado en literatura en la Universidad Santiago de Cali, es magíster en letras iberoamericanas de la Universidad Nacional Autónoma UNAM de México, es doctor en literatura de la misma UNAM y ha sido o fue profesor del Departamento de Literatura y del Instituto de Investigación en Educación de la Universidad Nacional de Colombia. Fabio sigue siendo una persona muy activa y tan activa como cuando estaba vinculado de planta pues con la Universidad Nacional, con muchas publicaciones también en el campo del lenguaje, de la formación docente del lenguaje y de la lectura crítica. Solo mencionaré algunas que son múltiples. Por ejemplo, esos famosos libros de los procesos de la lectura hacia la producción interactiva de los sentidos, en la que fue compilador junto con el profesor Guillermo Bustamante Zamudio, los procesos de la escritura hacia la producción interactiva de los sentidos, también fue compilador con el profesor Guillermo Bustamante Zamudio, ambos publicados por la colección Mesa Redonda de Magisterio, los años 95, 1995 y 1996. También en esta misma colección, Evaluación Escolar, Resultados o Procesos, Investigación, Reflexión y Análisis Crítico, Mesa Redonda, Magisterio 1996. También pues tuvo una participación muy importante en los lineamientos curriculares de lengua castellana del Ministerio de Educación Nacional en el año de 1998 con sus ideas y con sus propuestas sobre lectura crítica, precisamente. La lectura crítica y el diálogo de textos, una propuesta pues que caló mucho en la comunidad de educadores y de investigadores del campo del lenguaje. Fabio pues ha sido director de la colección Redes, la formación docente en lenguaje en América Latina, con la Red Latinoamericana para la Transformación de la Formación Docente en Lenguaje de Magisterio, una publicación que se presentó por parte de la Universidad Nacional también en el 2001, y otro título pues emblemático frente a los estándares curriculares, el caso de lenguaje y literatura de la Red Colombiana para la Transformación de la Formación Docente en Lenguaje. Esto me parece un hecho muy significativo, que Fabio pues ha sido uno de los líderes de la discusión pedagógica y de la formación docente en Colombia. Otros títulos, ya para finalizar esta brevísima presentación: Palimpsestos, Crítica y Análisis Literario en el Aula de Clases de CEN y la Asociación Colombiana de Semiótica en el 2004, y finalmente el libro pues homónimo de la conferencia que vas a compartir hoy con nosotros, Lectura Crítica para el Pensamiento Crítico, publicado también por la Red Colombiana para la Transformación de la Formación Docente en Lenguaje en el año 2019. Es una reimpresión del libro de 2016. Bueno, Fabio, pues con ganas de escucharte. Muy bien, un abrazo para quienes nos acompañan en esta conversación, que iniciaremos con un panorama general de lo que hemos venido trabajando alrededor de la lectura crítica, llamando la atención en torno a lo que ha sido en el trayecto de la educación en nuestro país la lectura, y los matices propios de lo que llamamos la lectura crítica, y los matices propios también, si se quiere, que podemos considerar de lo que Pedro Salinas llamó el leedor, de una manera peyorativa para distinguirlo del lector. Me parece que esta diferencia que Pedro Salinas, por allá en el año 1954, Pedro Salinas fue un filósofo, escritor español, que padeció lo que fue los desastres, lo que fueron los desastres de la ciudad a partir de la muerte de Jorge Eliezer Gaitán. Él fue profesor de la Universidad Nacional, y cuando ocurrió este evento histórico en el 48, él 2 años después emigró hacia Estados Unidos y allí murió. Lo reivindico porque me parece que entre sus ensayos breves se destaca
estos ensayos que ponen el acento en caracterizar la manera como se forman los lectores y que lo conduce a distinguir entre el leedor y el lector. Y que de algún modo yo lo asocio al leedor con el sujeto alfabetizado, distinto del lector, para nuestro caso, lector crítico, que se caracteriza por participar en una comunidad letrada. Me parece que esta distinción es fundamental entre todos los que trabajamos en el campo de la educación y con las ciencias del lenguaje, reconocer que no basta con alfabetizar a los ciudadanos para creer que así estamos formando para la ciudadanía y para la democracia, pues porque Colombia es un país que tiene más o menos el 92-93% de sus ciudadanos alfabetizados, pero todos sabemos el rezago intelectual, escolar, educativo tan grande que tenemos en el país. No es una garantía, puede ser alfabetizado. A veces hasta uno creería que quien no ha sido alfabetizado tiene una sensibilidad más auténtica frente a los entornos, frente al mundo, frente a la vida, frente a las diferencias que el sujeto alfabetizado. Pues esto ya está abriendo el camino hacia lo que es la lectura crítica en el ámbito académico y más allá del ámbito académico, porque sin duda hay lectores críticos que más allá de preocuparse por responder al deber que la academia impone, viven la literatura y la interpretación de los mensajes, sean audiovisuales o mensajes gestuales vinculados con las proxemias que hacen parte de nuestra cotidianidad, cómo hacen lectura crítica estos ciudadanos que han tenido la oportunidad de tener acervos de lecturas que les posibilita interpretar con fluidez, con atención y con agudeza crítica todo lo que miran, escuchan y leen. Entonces, en efecto, el libro que se referenció en la presentación, que se titula Lectura crítica para el pensamiento crítico, surge de una investigación adelantada con docentes de Bogotá, pero que hicieron parte de una red de maestros liderada desde el programa RED de la Universidad Nacional de Colombia y financiado por el Ministerio de Educación Nacional en su momento. Programa que transcurrió entre el año 1994 hasta el año 1998 aproximadamente. El trabajo consistía en acompañar a los docentes y las docentes en procesos de transformación de sus prácticas pedagógicas en distintas áreas. Y cada área desde la universidad tenía un equipo de profesores de la universidad que íbamos a las instituciones y entrábamos a las aulas de los maestros y las maestras, con ese espíritu pues de establecer una interlocución entre la universidad y la escuela. Esto lo destaco porque me parece que esa ruta sigue siendo muy oportuna, muy necesaria. La universidad no puede perder de vista a sus egresados y aún a los que cursaron sus carreras en otras universidades. El puente entre la universidad y la escuela es necesario si queremos participar en la reconstrucción política de nuestro país desde lo que sabemos hacer, que es la academia, es la investigación en el campo de las ciencias del lenguaje y en el ámbito interdisciplinario que lo implica el campo de las ciencias del lenguaje.
Y entonces en esta experiencia con una profesora nos propusimos analizar la manera como los muchachos de aproximadamente 13 y 14 años de edad que estaban cursando séptimo grado en un colegio del centro de la ciudad leían cuentos. La profesora tenía como propuesta pedagógica de trabajo el tema de género. A ella le interesaba desde sus clases siempre buscar el vínculo con las teorías de género y con lo que es hoy la reflexión filosófica, antropológica y sociológica alrededor de lo que se ha llamado teorías de género. Y entonces en esa perspectiva propusimos leer 3 cuentos de un escritor mexicano que se llama Juan José Arreola, cuyo tópico es la mujer. Los 3 cuentos están referenciados en el libro. Uno se llama Parábola del trueque, otro se llama Una mujer amaestrada y el tercero se llama Eva. La consigna fue leer esos 3 cuentos en el grupo con los estudiantes y luego ellos decidirían uno sobre el cual discutirían y escribirían un ensayo breve. La consigna era escribir un ensayo breve, por lo tanto, eso implicaba considerar aproximaciones argumentadas de lo que identificarían como hipótesis interpretativas, que ya la profesora había trabajado con ellos, lo que era una hipótesis interpretativa de un determinado texto. Los estudiantes, entonces, luego de conversar por parejas en grupos de 3 o 4 sobre la experiencia estética del cuento seleccionado, proceden ya a nivel individual a escribir ese ensayo breve. Yo referencio esta experiencia porque me permite sustentar desde la investigación adelantada con la profesora que no es tan cierto que los estudiantes no saben leer, que en el colegio no se logró aprender a leer de una manera adecuada y que se va a arrastrar hasta la universidad esos problemas de la lectura. Yo eso lo asumo de manera muy relativa desde estas experiencias de investigación que hemos adelantado in situ, es decir, desde dentro de las aulas, tanto en la educación básica como en la educación universitaria. La investigación mostró, en efecto, que hay un porcentaje de estudiantes, el grupo era de 36 estudiantes, que lograba hacer lectura inferencial, pero todos los 36 estudiantes lograron mostrar en su escrito que sabían leer literalmente. Entonces, este aspecto es clave. No es lo mismo decir los estudiantes no saben leer que decir los estudiantes no saben leer de tal modo. Esto es distinto. Los estudiantes saben leer literalmente, pero tienen grandes limitaciones para hacer inferencias en el proceso de lectura que realizan del texto seleccionado. Dificultades, quiero decir, y si son dificultades, indicaría que le corresponde a quien tiene a su cargo el trabajo de formación de lectores, esto es la maestra, ayudar a trascender esas dificultades. Aquí vale la pena también recordar el elogio de la dificultad de Stanislao Zuleta. Qué bueno reconocer que en efecto leer no es fácil, leer es difícil, leer implica trabajar con los textos, leer conduce a recuperar en la memoria a largo plazo conocimientos que se solapan en esa memoria de largo plazo y que solo cuando se interpreta un determinado mensaje o texto, ese saber acumulado
y vale para todos los sujetos. Los niños pequeños también tienen unos saberes acumulados desde los cuales intentan interpretar lo que las maestras les leen en las aulas. Y entonces, ¿cómo es desde allí, desde el trabajo con el texto, que es posible formar al lector crítico? Digamos que aproximadamente el 60% de los estudiantes de ese grupo en la investigación logró hacer lectura inferencial en ese primer escrito, lo cual nos indica que tenemos un porcentaje completo que hace lectura literal, el 100%. Esto está confirmado en las pruebas externas, en Saber 3, Saber 5 y Saber 9, y hasta Saber 11, de cómo en efecto oscila entre el 90 y el 100% saber leer literalmente. Hay que, claro, siempre estar revisando los datos estadísticos que arrojan los resultados de las pruebas externas. Y hago referencia a la prueba externa porque este interés por la lectura crítica resurgió en el año 2014, a que ahora lo retomamos. Volviendo a la experiencia entonces, el 60% de los muchachos, debo decir que es un colegio público de familias socialmente vulneradas, digamos que trabajan como basuriegos, que recogen desechos en las calles, que reciclan, que son emboladores, que venden lotería, es decir, estratos pues socialmente de base. Y esto es importante considerarlo porque para la lectura crítica es de gran importancia el capital cultural y simbólico de las familias. Sobre todo para interpelar a quienes dicen que por ser pobres y por tener grandes problemas de alimentación no es posible leer o escribir o aprender. No, yo lo que he visto es que es asombroso cómo aún a pesar de la desnutrición, bueno, de una desnutrición tolerable, los niños y los jóvenes pueden avanzar hacia la complejidad que implica el acercamiento al proceso constructivo de los conocimientos que están en juego en la educación y que presuponen tener una actitud dispuesta a entrar a ese universo de símbolos abstractos que hacen parte de las distintas disciplinas escolares y que continúan pues a nivel de la educación superior. Muestro en el libro cómo logra el 60% hacer inferencias cuando detectan un texto canónico, clásico. Quizás esto ayudó mucho a la inferencia, como es el texto bíblico. El cuento se llama Eva y ya el título mismo remite a un hipertexto. Aquí hay que decir que la lectura crítica está impregnada de hipertextos. En el fondo se trata de jugar con hipertextos, entendiendo por ello voces textuales que están incrustadas en el texto que es objeto de interpretación. De otro lado, el otro 40% dio señales de saber leer críticamente, es decir, hizo el esfuerzo de rastrear desde el texto con indicios discursivos o indicios en el plano de la enunciación a cargo del narrador y de los personajes cuando interactúan, que le permiten remontarse al lector a ciertos conocimientos aprendidos en el mismo colegio, como por ejemplo la prehistoria, porque el cuento hace alusión a una etapa milenaria donde se dice que las mujeres fueron las que gobernaron. El cuento, la fábula del cuento es un proceso, muestra un proceso de seducción de un joven hacia una jovencita que trabaja en la biblioteca. El joven sabe tanto como sabe ella y hay ahí un dilema
a manera de contrapunteo argumentativo entre él, el enamorado o el enamorador, el seductor, y ella que se resiste a la seducción porque tiene ciertas prevenciones reguladas por los saberes que ha identificado en torno a las relaciones de pareja. Es un tema que trabajó mucho Juan José Arreola. Yo creo que es uno de los autores más oportunos cada vez que se trata de rastrear en la literatura la figura de la mujer, la representación literaria y simbólica de la mujer, que esto le encantó a los estudiantes de dicho grado, porque estaban tocando un tema que venían trabajando con antelación. Fíjense que estoy dando puntadas de cómo no es en un momento espontáneo, inesperado, donde se forma el lector crítico, sino que hay una historia, hay un trayecto, hay un itinerario formativo de ese lector crítico, siempre mediado por los textos que tiene la oportunidad de interpretar y de establecer las redes que corresponden según sean los indicios de dichos textos. Y con esto quiero igualmente llamar la atención sobre las manías que prevalecen en las escuelas y en los colegios respecto a la lectura y que inhiben, que neutralizan la posibilidad de la formación del lector crítico. Es una manía pedirle como tarea a los estudiantes de los distintos grados consultar la biografía del autor de una determinada obra y pedir que se establezca alguna relación entre la vida del autor y el universo ficticio, simbólico, figurado en la obra de ese autor, sea un cuento, un poema, una novela, una pieza de teatro. Y ahí tenemos un problema que no nos ayuda a resolver la estrategia pedagógica que promueva la lectura crítica, porque se cree que primero está la biografía y después la obra, y teniendo los dos, entonces hay que buscar relaciones. Allá hay una relación, al contrario, muy arbitraria. Pero la otra manía es preguntar por el parecer y el sentir sobre el texto leído. ¿Cómo escribes sobre lo que te pareció la obra? ¿Cómo te pareció la obra? ¿En qué se parece el mundo que se representa en la obra en tu vida propia o en tu familia o en el barrio donde vives? Y miren ustedes que en uno y en otro estamos en dos extremos. Se está escamoteando la obra en sí para dar lugar a dos polos que relativamente están por fuera del texto mismo. Digo relativamente porque, por supuesto, hay algunas huellas que podemos encontrar en las biografías de los autores que nos dan luces para desenredar la ambigüedad que hallamos en el texto literario, pero no es determinante. Estoy diciendo huellas. Huellas quiero decir que no hay una relación cara a cara entre la vida del autor y el mundo representado en el texto literario. Bueno, pues esto es explicado de una manera magistral y muy pedagógico, me parece, por Umberto Eco, en este libro clásico que se titula Los límites de la interpretación. Ese libro es referenciado en el que me estoy apoyando de mi autoría, de lectura crítica para el pensamiento crítico. Retomo un ejemplo que tiene allí Umberto Eco, que es también ilustrativo de este planteamiento que estamos haciendo, cuando analiza una carta de un historiador sobre otro historiador dirigida a otro historiador. Se trata de la carta que Plinio el Joven
escribe a Tácito porque le pide que escriba sobre su tío Plinio el Viejo. Es un análisis maravilloso este que hace Umberto Eco sobre esta carta, porque nos va mostrando cómo solo con la atención en los procesos enunciativos de la carta y de la manera como quien habla, que es un sujeto textual, digamos que cuando Eco analiza la carta no está refiriéndose a Plinio el Joven, que la escribió, no le interesa a Plinio el Joven como sujeto empírico, le interesa Plinio Joven como autor modelo que habla en esa carta. Que aquí me parece fundamental el recurso de la teoría de Oswald Ducrot sobre la polifonía de la enunciación y que está también en la teoría de Umberto Eco. A mí me ha ayudado mucho, pues, para comprender este proceso de reconstrucción de lo que son los conocimientos y los correlatos socioculturales que subyacen en los procesos enunciativos de los textos literarios. Se distingue entre el autor empírico y el lector empírico como dos sujetos que por supuesto son determinantes para la interpretación textual, pero que si nos concentramos en sus investiduras, nos desviamos totalmente de la hermenéutica que está comprometida en el análisis de un determinado texto, como en este caso el cuento Eva. En todo caso, yo logré mostrar con la profesora que había una potencialidad en todos los estudiantes de ese grupo para hacer lectura crítica, porque luego de recoger sus escritos y de analizarlos con ellos, que recojo registros en este libro, registros de los escritos de los estudiantes, pudimos discutir de nuevo y lograron, quienes no lo habían podido hacer, comprender lo que era la lectura crítica. Para volver con Umberto Eco, lo que trata de mostrar Umberto Eco es cómo en el discurso retórico de Plinio el Joven dirigido a Tácito, donde testimonia o pretende testimoniar la manera como murió su tío Plinio el Viejo, encuentra Umberto Eco intersticios en el discurso que son lugares develadores, es decir, que develan algo que se oculta, algo que Plinio el Joven no quiere decir, y que el análisis de la carta misma, el análisis discursivo que realiza Umberto Eco, le permite contrastarlo también, por supuesto, con los saberes que tiene Eco como analista, lo que él llama la enciclopedia, y constatar cómo el sobrino no quiere revelar la verdad, ¿no? Porque incluso habla de formas que le va a contar de formas más verídicas, y decir más verídicas da a entender que hay formas que no son tan verídicas. Y bueno, lo que finalmente está en el fondo y que Eco muestra en el análisis discursivo que hace la carta es que la muerte de Plinio el Viejo no fue una muerte gloriosa, sino una muerte al contrario miserable, desastrosa, porque Plinio el Viejo era el gran científico de su tiempo y cuando llegaron vecinos suyos a decirle que a lo lejos se veían unas fumarolas y que podrían ser fumarolas del volcán Vesubio, frente a lo cual Plinio el Viejo adujo que no era posible porque el volcán Vesubio era un volcán muerto y los volcanes muertos son. Sin embargo, la gente siguió preocupada, la gente del común que tiene más intuición en este caso que el científico, hasta que presionan para que él vaya a averiguar qué es lo que está pasando, pero él lo hace de una manera parsimoniosa, tanto que antes de llegar al sitio
arrima, lo hace por el mar, arrima a una isla a visitar a un compadre suyo, allí cena con el compadre, hace la siesta y luego sale, pero cuando sale ya es demasiado tarde y se muestra en la carta de Plinio el Viejo cómo lo encontraron 3 días después muerto, ahogado por las cenizas del volcán Vesubio. Es un ejemplo magistral, me parece, que nos ayuda mucho a comprender lo que es la lectura crítica desde la perspectiva de la semiótica del texto, del análisis del discurso, de lo que queremos promover, y está insinuado en los lineamientos curriculares de lengua castellana del año 1998, como se referenció, el que nosotros como docentes ayudemos a los estudiantes en el crecimiento intelectual que está mediado por la lectura crítica y la escritura crítica. Por eso Eco pregunta, frente a los textos, ¿qué nos interesa? La intentio autoris, es decir, rastrear la intención del autor, o la intentio lectoris, es decir, considerar la intención del lector cuando lee, o la intentio operis, la intentio operis, es decir, la intención de la obra. Y bueno, por ahí es donde se encarrila Umberto Eco, insistiendo en cómo nos interesa es la obra, el texto, como una materia significante que está cargada de sentido y que requiere de otro, un sujeto pensante como es el lector, que colabore, que coopere con el texto para que exista como tal, porque un texto existe solo cuando lo interpretamos. De lo contrario, es solo una cosa que está allí. Este concepto de la cooperación del lector empírico que se desdobla para reconocerse en un lector modelado por el texto, y aquí es donde está, me parece, como la dimensión más aguda de la teoría de Eco. Es que, claro, se requiere de lectores empíricos, somos nosotros, pero cuando comenzamos a interpretar, dejamos de ser nosotros como sujetos empíricos para entrar al mundo representado del texto y con la actitud de trabajo que ya señalé, y con toda la disposición del tiempo que ello requiere, que hay que decir que cuando se pide con afanes leer un determinado texto y escribir sobre él, no funciona, realmente lo que resultan son voces estereotipadas. Aquí hay que considerar la dedicación temporal, la paciencia, la tranquilidad, ese lector que Nietzsche invocaba como rumiante, que rumia el texto, para entronizar con el lector modelo. El lector modelo es el que está configurado en el texto, es un sujeto textual que le damos vida como sujetos empíricos. Y dice Umberto Eco que regularmente encontramos siempre dos lectores modelos. Un lector modelo ingenuo, que es el lector que va siguiendo la fábula, que si acaso llega a la inferencia, pero que no logra desentrañar las intencionalidades ideológicas, políticas, científicas, filosóficas, que en lo más profundo del texto se encuentran a la manera de la médula de una fruta, para hablar aquí también de esta metáfora que León Hebreo introdujo en el siglo XVI precisamente para hablar de la lectura crítica en un libro clásico que se llama Diálogos de Amor.
Y entonces, de un lado está el lector ingenuo, que se contenta con la fábula, con la historia que se narra, y algunas veces pues logra identificar algunos intersticios del texto, unos implícitos, y disfruta mucho más que el otro que no lo logra. Pero hay otro lector que Eco identifica como el lector crítico, que es el que logra descender. Me parece que es una manera también de comprender este movimiento que va de la lectura literal a la lectura inferencial y de allá a la lectura crítica de manera simultánea. Hay que llamar la atención a los futuros maestros y a los que son maestros, que no son etapas de la lectura, que los lectores cuando lo son leen simultáneamente desde el nivel literal, inferencial y crítico. Pues otra cosa es que en las aulas, para comprender la manera como funciona la interpretación textual, pues expliquemos lo que es cada uno de estos niveles y que lo ilustremos con ejemplos. Pues vale, ¿no? Hace parte de esto que nos compromete como profesionales de la educación, como es el de participar de procesos metacognitivos de manera constante, de tomar conciencia sobre cómo funcionan los textos y cómo funciona el pensamiento nuestro frente a ellos. Ese otro lector, pues, es el que nos interesa, el lector crítico, sin desconocer el lector ingenuo. En el análisis que hacemos del cuento Eva de Juan José Arreola, doy solo un pasaje rápido de lo que es la lectura crítica en este cuento. Resulta que cuando yo, que pues hice un estudio completo sobre la obra de Juan José Arreola en México, hace parte de uno de los capítulos de la tesis de doctorado, leí este cuento con mucha atención porque quería argumentar sobre cómo Arreola con estos cuentos buscaba reivindicar la figura de la mujer y responder a puntos de vista contrarios, que señalaban que esos cuentos eran horribles, que denigraban a la mujer. Por ejemplo, en la parábola del trueque, donde hay un señor que en una jaula lleva mujeres, que las cambia, mujeres jóvenes, que las cambia por las mujeres viejas. Digamos que el marido entrega a la mujer vieja y el que lleva el carruaje a cambio de unas monedas entrega la mujer joven. En fin, sí, hay unas imágenes que son fuertes, que son grotescas, pero como el arte lo que hace es mostrar. En el acto de mostrar, pues hallamos una intencionalidad de quien lo hace por reivindicar aquello que es objeto de parodia, porque no hay otro modo de lograr esa reivindicación, como en este caso en la figura de la mujer. Y entonces en el cuento es muy breve, son minificciones, ¿no? Son microrelatos. Hay un pasaje del cuento Eva donde el narrador recuerda, porque hace referencia a Bachofen, el etnógrafo alemán del siglo XIX, que se dice es el primer etnógrafo que se propuso hacer una búsqueda de documentos que permitieran verificar que el matriarcado existió. Entonces, en el cuento, el narrador, tanto él como ella conocen a J.J. Bachofen, el autor de este volumen, que yo fui y busqué en la biblioteca de la UNAM y que estudié tratando de hallar elementos que me ayudaran a la interpretación del texto desde estos ángulos que estoy señalando, que no es más el que tratar de hacer la lectura crítica del texto. Y con esto estoy ya insinuando que el repertorio cognitivo, esto es la enciclopedia del lector, es determinante para la lectura crítica, que si no tenemos la información, tenemos que buscarla. Y allí estaba buscando
a otro autor, después de buscar a J.J. Bachofen, en el cuento el narrador hace alusión y cita directamente con sangría a un supuesto filósofo de apellido Wolpe. Y entonces yo me pongo a buscar a Wolpe en la biblioteca. Todavía no teníamos esta herramienta para que es de una ayuda tremenda para la formación del lector crítico. Tenemos toda la información recogida en los distintos portales y en las bibliotecas virtuales. Pues no encontré a Wolpe. Heinz Wolpe es citado en el cuento, con un microrrelato incrustado en el microrrelato de Arreola, un microrrelato maravilloso, es un mito de creación que le ayuda al joven a persuadir a la joven de cómo esa idea, ese prejuicio que tiene no es tal. Y la fuente le ayuda a él a lograr la seducción. Pues resulta que Wolpe no existe, que es un invento de Arreola. Cuando uno como lector descubre que Heinz Wolpe no existe, entonces entramos a la identificación de una poética narrativa, de la poética de un autor que se llama Juan José Arreola, de una poética que se asemeja a otras poéticas como la de Jorge Luis Borges, que consisten en ponerle trampas al lector, en jugar con el lector. Y entonces cuando el lector descubre que ha sido objeto de burla, de una trampa, es el lector crítico. Es decir, descubre las intencionalidades del texto, no las de Arreola como autor empírico que ya no está con nosotros, que ya murió, que conocí en la UNAM porque fue también profesor, tuvo un curso de literatura que siempre llenaba el auditorio, un escritor muy simpático, un gran conversador, y paradójicamente murió con problemas mentales de pérdida de la memoria. Con esto, pues, para dar lugar a preguntas, a comentarios de ustedes, el libro lo pueden descargar gratuitamente de la página web de la Red para la Transformación de la Formación Docente en Lenguaje, pues para releerlo y sobre todo como un referente, porque aquí lo que hacemos es un análisis que busca ser un ejemplo de lo que es la lectura crítica, entre tantos otros ejemplos que están también en este libro, como minificciones de Augusto Monterroso, relacionados, por ejemplo, con Don Quijote de la Mancha, y que nos permite de nuevo reiterar cómo la lectura crítica está construida siempre sobre la base de la relación entre el hipertexto, que es el que leemos, y los hipotextos, que son los que subyacen en ese texto que leemos. ¿Cómo logramos organizar o afrontar la entropía semántica del texto? Y todo texto literario tiene unos niveles de entropía, pues es trabajando como lectores críticos, poniendo en orden la información y en ese horizonte aprendiendo de los textos mismos. Aprende uno ciencias naturales, filosofía, sobre politología, sobre teología, en el esfuerzo por interpretar lo que está en lo más profundo de los textos que son objeto de lectura. Pero cierro señalando que esto no es exclusivo de los textos literarios, también de las crónicas, también de las columnas periodísticas, igualmente de los textos de carácter explicativo, de un ensayo crítico, de artículos académicos. La lectura crítica tiene presencia en todas las modalidades textuales y siempre está regulada por el saber del lector, que se desdobla para asumir lo propio del lector que
es incisivo en los procesos interpretativos del texto, que no abandona el texto, que persiste, así sea tan ambiguo como lo son, por ejemplo, los textos de Borges. Bueno, hasta aquí hago una pausa para darle la palabra a quienes nos están acompañando en este salón virtual. Alfonso tiene la palabra. Muchas gracias, Fabio. Muy interesante tu conferencia, muy rica desde el punto de vista humanístico, semiótico, pedagógico, el recuento de esta experiencia de investigación. Entonces yo invito a los compañeros y compañeras que están presentes en el aula. Karen pues también nos va a ayudar con el conversatorio. ¿Qué inquietudes, qué preguntas tienen para Fabio con respecto a esta experiencia tan interesante, el papel de la literatura en la formación del lector crítico? Creo que pues algunos de nosotros nos hemos ocupado mucho del tema de los medios de comunicación, de la construcción del consenso discursivamente hablando, pero creo que esta área de la literatura en la formación del lector crítico pues constituye una, una potencialidad fuerte en este trabajo que tú planteas. Karen. Bueno, muchísimas gracias, Alfonso. Muchísimas gracias, profesor Fabio, por esta intervención tan interesante. Los invito a que puedan compartir sus preguntas en el chat. Como no somos tantos, también creo que podría haber algunas intervenciones, ¿cierto? Orales. Levanta claro la mano y claro, podamos conversar un poquito. Ana Milena Lemos. Que ya vi una, aunque teníamos por aquí primero una pregunta de Roberto. Entonces empecemos con la pregunta de Roberto y luego Ana. Roberto dice, bueno, buena tarde, profesor Fabio, un placer saludarlo, teniendo en cuenta los últimos acontecimientos relacionados con la emergencia sanitaria y sobre todo con el estallido social y los nuevos retos que trae lo contemporáneo. ¿Qué elementos cree usted que se deben tener en cuenta a la hora de diseñar e implementar los cursos de lectura crítica en la universidad y en los colegios de Colombia, en Colombia? Sí, pues lo primero es identificar con qué medios se cuenta para trabajar desde la casa. Hay una conectividad fluida, porque si hay garantizada la conectividad, ya podemos identificar rutas posibles de trabajo usando la herramienta digital. Más allá de la herramienta digital, también tenemos que saber, los que trabajamos con los jóvenes y con los niños, qué acervos bibliográficos hay en la casa. Siempre trabajar desde lo que tienen ellos, no desde lo que tenemos nosotros. Es ponernos en su lugar para desde allí construir interlocución. Y si ellos no tienen nada al respecto, que es cierto, este es un país tan desigual, donde hay familias, donde no hay ni siquiera un libro, escasamente alguna cartilla por ahí, y eso sí, algunas versiones de la Biblia, pero no es suficiente pues para alcanzar los propósitos formativos implicados en la educación formal. En el confinamiento hubo muchos problemas, porque yo lo comprendo en la primera etapa, ya no lo podría entender en la segunda etapa, pero en la primera etapa, que llegó de sorpresa el confinamiento, había que acudir a lo más próximo que se tuviera para asignar actividades a los estudiantes. Esa etapa fue tremenda porque condujo a un colapso en la familia y a un colapso también en el trabajo del maestro. Esto de que cada maestro de cada asignatura pusiera unas guías con actividades, pues era realmente inalcanzable lo que se buscaba. Generó
muchas interferencias en la comunicación entre la escuela y la casa. Reventó totalmente la situación de tal modo que muchos decidieron no enviar nada y no volver y no reportarse. Aquí podemos destacar como ejemplo cómo en estos casos no es que el estudiante deserte, sino que la escuela lo expulsa indirectamente con esa carga de actividades rutinarias como fueron las primeras guías. Pues yo les doy la razón, que desistan porque hay otros ámbitos de aprendizaje como es el de esta herramienta, donde los niños y los jóvenes toman ventajas tremendas y desbordan los límites de lo programado en la escuela, desbordan el currículo prescripto y van apareciendo aprendizajes también muy poderosos, si bien se requiere de alguien que entre a mediar, porque no todo lo que circula en las redes es apropiado para lo que buscamos desde el ángulo de la educación. En la segunda etapa ya hubo algunos giros. Conocemos desde la red de lenguaje de maestros que comprendieron la complejidad de lo que estaban viviendo y hubo muchos proyectos relacionados con la pandemia, con el virus. Proyectos que se trabajaron desde las casas con la participación de los docentes de las distintas áreas, porque claro, el tema de la pandemia, de lo que es un virus y de lo que implicó el trabajo en laboratorio para identificarlo y desde allí iniciar toda la investigación de la vacuna. Imagínense ustedes todo lo que está allí en juego. El lector crítico va configurándose cuando puede contrastar versiones de textos que hacen referencia a las pandemias y la manera como a través de la historia el ser humano las ha afrontado. Mucha literatura o novelas, cuentos, poesía, muchas crónicas sobre las pandemias. Y entonces, digamos que la lectura ahí tiene un horizonte que es clave para el lector crítico. Ningún lector puede ser crítico, analítico, si no tiene horizonte. Nadie puede leer nada si no tiene horizonte. El horizonte es fundamental. Con horizonte quiero decir, ¿para qué leo lo que leo? ¿Para qué leo lo que hay que leer? ¿Para dónde voy con lo que leo? Y yo creo que los grandes fracasos de la escuela en relación con la lectura crítica está allí, en ponerle a los estudiantes a leer como deber, como tarea, sin horizonte. Simplemente hay que leer. Y entonces al otro día hacemos el control de la lectura y el control de la lectura se restringe a la fábula, a lo que se llama el argumento. ¿De qué trata la novela o el cuento? Y hasta ahí se llega. Por eso los resultados que se dan en las pruebas saber, donde la lectura crítica es el nivel de más bajo logro, y también en las pruebas internacionales como PISA y las pruebas que aplica UNESCO a través del Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Calidad de la Educación. Entonces sí, diría que ya lo he señalado en otras charlas, cómo desde el confinamiento están dadas las condiciones para la formación del lector crítico, considerando la conectividad y la herramienta digital y los acervos bibliográficos impresos. Muchos maestros, como los de Caquetá, como los de el Tolima, cuando no había conectividad en las familias, entonces lo que hicieron fue sacar los libros de la escuela y llevarlos. Las maestras los llevaban a las casas y daban, digamos, una semana para la lectura de un determinado texto sobre el cual luego a través de WhatsApp iban a conversar. Aquí la herramienta de WhatsApp fue lo que se instaló como la herramienta definitiva, decisoria de la comunicación en educación. Y fue, digamos, pues muy ejemplar, como muchos docentes del país, luego de que se sabía que la pandemia continuaría,
buscaron la pedagogía por proyectos como una estrategia para integrar las áreas. Aquí el dilema era, fíjense que es un asunto que está ya indicado en el decreto 1860 de 1994, que es el primer decreto reglamentario de la Ley General de Educación, donde se invita a que los docentes trabajen con proyectos en aras de integrar el currículo. No es un invento de las redes, que está declarado en la legislación. Y solo ahora, con la pandemia, los docentes todos sintieron la necesidad de integrar, dado que los estudiantes estaban yendo y no querían reportarse. Y bueno, pues un maestro sin estudiantes, pues no es nadie. Los estudiantes necesitan de nosotros y nosotros necesitamos de los estudiantes. Y entonces muchos acometieron el reto de trabajar con proyectos. Yo creo que hay una mina de información que ha surgido en este proceso de aislamiento a partir del virus, si bien, por supuesto, han persistido muchos problemas por la ausencia de los medios de comunicación que permitan el puente entre la escuela y la familia, aparte pues de las crisis económicas de las familias. Aquí no se le puede echar la culpa a la educación ni a los maestros en relación con la calidad, cuando en el mundo de afuera también hay una desigualdad enorme que no permite que el joven, por ejemplo, los que están en secundaria o en los últimos grados, se concentren en los textos que se lee en la perspectiva de un determinado proyecto porque tienen que ayudar en la casa en el rebusque. Aquí yo desde la ventana donde vivo, para mí es terrible ver jóvenes con carretas, jóvenes que deberían estar en el colegio con carretas, esculcando en las bolsas de la basura, sacando papel, cartón para ir a vender. Es decir, no hay que ver la escuela de manera endógena, sino también de manera exógena y mirar esa relación entre lo exógeno y lo endógeno. Y para eso estamos, para trabajar desde la casa con centros de interés, con preguntas gruesas que los estudiantes plantean. ¿Qué nos pone a estudiar? Esto sí, yo invito a todos los docentes a una actitud de humildad en el sentido de reconocer que hay cosas que los niños y los jóvenes preguntan hoy de lo cual no sabemos, pero que tenemos que decirles, no sabemos, no saben ni yo ni tú, pero podemos buscar, explorar, indagar, a ver qué podemos encontrar. Esa es la educación de aquí en adelante, afrontar dilemas. Bueno, eso diría respecto a la inquietud, señora. Muchas gracias, profesor Fabio. Creo que esa relación entre lo endógeno y lo exógeno ha sido todavía más importante en los últimos meses en el marco del estallido social, ¿no? Hemos tenido allí todavía muchos más elementos para analizar, para reflexionar respecto al contexto y mucho de esto mediados por textos de distintos tipos. Pero bueno, vamos a darle la palabra a Ana Milena, para que pueda hacer su comentario o su pregunta. Sí, muy buenas tardes. ¿Me escuchan? Sí, está bien, adelante. Muy buenas tardes para todos. Pues hace poco pude entrar al Zoom y estuve escuchando muy atenta la información. Primero felicitarlos, porque igual como docente de lenguaje, en mi caso, pues siempre estas charlas son muy interesantes y le ayudan a uno como docentes, pues cada vez aprender más de cómo uno llegarle al estudiante. Yo soy docente de zona rural, soy de aquí de Buenaventura y estoy en una institución, Jaime Ruz se llama, de Raposo. Y recordemos que, bueno, nuestros estudiantes si tienen dificultades, por así decirlo, en la zona urbana, con cuánta más razón en zona rural. Y desde mi experiencia como docente, ¿sí? He visto cómo mis estudiantes, digamos, con pocas herramientas, porque esa es una gran realidad de la que vivimos en nuestras instituciones, donde no tenemos libros, donde hay tanta escasez de muchas cosas que los niños necesitan, pero bueno, con todo eso, uno como docente tiene que volverse creativo y mirar cómo que no se pierda esa parte de la literatura, de esa parte que usted ha dicho de que ese estudiante se vuelva crítico. Desde mi institución, por lo menos yo manejo con mis otras compañeras lo que es el plan lector.
Y quería mostrar una experiencia, por lo menos yo con los grados 10 y 11, ¿sí? Que son poquitos mis estudiantes, yo estoy mirando la obra Los Años Terribles, ¿sí? Y siempre he tratado de buscar obras, ¿sí? Que ellos identifiquen. ¿Por qué Los Años Terribles? Porque en los conversatorios que he tenido con los muchachos, ellos miran desde su adolescencia, 15, 16 años, ¿verdad? Cómo es su vida, cómo ellos se identifican con esos personajes, porque usted decía algo interesante. Bueno, el chico tiene que, de alguna manera, no solamente leerlo, sino que identificarse con eso que está leyendo. Y entonces en esos conversatorios dice, sí, profe, porque nosotros a esta edad hacemos esto, somos rebeldes, algunos escuchamos consejos, otros no. ¿Sí? Entonces, mire qué interesante cuando ellos se vuelven críticos de mirar, ¿sí? Desde su propia vivencia, cómo ellos hacen cosas positivas o cosas negativas, pero también hacia el futuro, qué cosas desde su niñez y su adolescencia les pueden servir para su futuro. Por lo menos con los grados 8º, 9º, yo estoy mirando un libro que es el profesor Ciruela. Interesante porque son chicos que también se identifican con sus profesores, ¿verdad? Recordemos que ese maestro Ciruela era ese docente, ¿cierto? Que quería llegarle a los muchachos, ¿sí? Entonces, también ellos, desde su parte crítica, ¿sí? Ellos dicen, sí, con este docente me identifico por esto, por aquello, o con esto de acá, ¿no? Y lo mismo me pasa con 6º, 7º, con mis muchachos, con ellos estamos viendo El búho que no podía ulular. Entonces, ellos empiezan a recordar desde su primaria, ¿sí? Cómo las palabras, las letras, ese cambio de primaria a bachillerato, ¿sí? Les ha ayudado a soltarse más. ¿Por qué? Porque recordemos que en primaria solamente, por lo menos ella solamente tiene una sola profe, pero cuando ya pasan al bachillerato ya se encuentran con otro mundo donde hay diferentes docentes y tienen que como encaminarse con cada uno de ellos y a todos sus docentes pues tienen que cumplirles con sus tareas, sus asignaciones. Entonces, desde esa zona rural, ¿sí? Nuestros estudiantes también, ayudarlos. Doctor, también que me ha ayudado a mí la parte de explorar en ellos esa parte histriónica, ¿sí? Allá por lo menos en mi institución los muchachos son muy creativos, hemos hecho festival de títeres y también es una manera de que ellos expresen lo que sienten, ¿sí? No solamente se queden ahí en el inmerso de la orilla, sino que también lo lleven como a ese mundo real. Esa era la experiencia que quería compartir, pero igual estos espacios son muy buenos, ¿sí? Porque le ayudan a uno como docente a crecer día a día, ¿cierto? Y sobre todo a esos chicos que están pasando por esas pruebas de IFES en estos días. Y otro punto interesante es que noté con mis estudiantes de 11, ahorita en las pruebas que era evaluar para avanzar, me llenó o me inquietó mucho por lo menos verlos cómo se expresaban, porque vi que eran lecturas muy acordes con lo que ellos sienten, por lo menos una lectura donde ellos hablaba acerca de la prostitución, como algunas chicas, y eso es algo real, como algunos jóvenes, mujeres, niñas, ¿cierto?, entran en ese mundo de la prostitución, ¿sí? Había un estudiante que me decía, profe, pero yo como hombre no estoy de acuerdo, ¿sí? Que estas niñas vendan su cuerpo o que las mamás desde pequeñas les induzcan a eso. Interesante cómo ellos se ven reflejados en esa realidad que estamos viviendo en nuestro país y en nuestra zona, ¿sí? Y también se van volviendo críticos, van diciendo, esto me agrada o esto no me agrada, o como joven, yo cómo puedo aportar para que haya un cambio positivo desde nosotros los jóvenes, ¿sí? Entonces, ese era mi aporte, mi experiencia que tengo como docente de zona rural y agradecerles también estos espacios para como uno como docente pues siga aprendiendo y siga llevando esa área tan hermosa que es español y volverlos críticos, ¿no? Volverlos críticos, volverlos analíticos para que ellos se desenvuelvan en cualquier espacio donde ellos puedan estar. Les agradezco mucho el que me hayan permitido expresarme. Sí, yo creo que tu intervención nos sirve de apoyo para destacar cómo el trabajo que hacemos con los estudiantes en los distintos grados y ciclos tiene el compromiso, ese trabajo, de cultivar de una manera dialéctica, de una manera integral o en una relación de intersección lo que son las 4 habilidades comunicativas y que
hacen parte de las competencias comunicativas. Es de gran importancia que logremos en las interacciones con los estudiantes actualizar esa intersección entre hablar, escuchar, leer y escribir. Porque lo que tú señalas respecto a los puntos de vista de los estudiantes cuando se refieren a un tema particular, y casi siempre son temas vinculados con desajustes sociales, sin duda lo que esperamos es que en sus puntos de vista se movilicen los argumentos que le dan sostén a esos puntos de vista. Entonces, como desde una inquietud que un estudiante expone, aprovechamos para leer un texto afín a esa inquietud en aras de acceder, insisto, en la solidez argumentativa que hace parte de la lectura crítica. Si hablamos de la lectura crítica, podemos también referirnos al discurso crítico en el habla cotidiana o el discurso crítico a través de la oralidad. Y esto lo hallamos en los jóvenes. Se solapan en sus discursos formas de argumentación que ameritan ser objeto de análisis cuando trabajamos con proyectos, en aras de ayudarle a cualificar y a aumentar la calidad argumentativa. Sí, me parece que de acuerdo a lo que la profesora dice, la interacción comunicativa, y por interacción comunicativa estamos entendiendo una relación de ida y vuelta, es decir, procesos interlocutivos, porque no hay interacción comunicativa cuando la maestra es la única que habla, o el estudiante se toma la palabra y la maestra se desentiende de lo que el estudiante dice. Allí no hay interlocución, no hay comunicación, hay ahí sonsonetes, hay monologías, pero no hay interpelación que implique al otro, que es fundamental en la comunicación. Es un planteamiento pues bakhtiniano que es importante recuperarlo en esta coyuntura del confinamiento, porque tenemos que buscar los medios que sean propicios para mantener esa interacción comunicativa con los estudiantes, reconociéndolos como portadores de puntos de vista y de saberes desde los cuales ayudamos como miembros de una comunidad académica, los docentes, a trascender esos saberes que ya tienen en aras de los otros saberes que son naturales en el crecimiento intelectual de las personas. Sí, me parece muy bien que se haga referencia a lo que ha sido la educación en la zona rural. También es un espacio del que sabemos muy poco. En la red sabemos porque tenemos maestros rurales que en los conversatorios que programamos y en los talleres virtuales que hemos realizado aparecen allí sus experiencias. Pero me sirve también lo que Ana Milena ha dicho para llamar la atención sobre cómo la lectura crítica no es la libre opinión. A veces se cree en el aula que el joven es crítico porque interviene mucho, porque constantemente está diciendo cosas. No es meramente el decir lo que da lugar a un lector crítico. El asunto está en lo dicho. Como en lo dicho hallamos argumentos, puntos de vista, formas de explicación de un determinado conocimiento que se relaciona con otros, y ahí es donde tenemos al lector crítico. Lo digo porque en los primeros documentos del ICFES del año 2014, cuando apareció la integración de filosofía con lengua castellana en la prueba de lectura crítica, cuestión con la que estuve de acuerdo, yo no estuve allí en esa discusión ni en la decisión, pues he sido asesor del ICFES en varios momentos. Yo los invito a que entren al portal y ubiquen el documento reciente
que hemos escrito junto con la profesora María Elvira Rodríguez sobre las competencias comunicativas para tercero, quinto y noveno, porque en el año 2019, 2019, antes de la pandemia, nos solicitaron escribir el documento de fundamentación de las pruebas saber para esos grados. Acaba de ponerse en el portal para que ustedes vean esto que yo estoy planteando. Ahí aparece con otros ejemplos que ubicamos con la esperanza de que esos documentos hagan parte de la formación de los docentes y de las familias, porque son documentos públicos que se pueden descargar y leer para analizar por qué se evalúa lo que se evalúa y cómo se asume la lectura crítica. Muchas gracias, profesor Fabio. Creo que allí también se adelantó un poquito de una pregunta que estaba por acá de cómo transformar el aula a partir de la lectura y el pensar críticamente. Creo que aquí se han dado varios elementos. Le damos la palabra a la profesora María Cristina. Sí, gracias. Fabio, me encanta escucharte y sobre todo ver la insistencia que se hace en relación con la necesidad de identificar la polifonía en los discursos, es decir, porque nosotros particularmente desde algo que se llama la dinámica social enunciativa, se ha buscado mostrar cómo analizar los textos no por el sujeto empírico, sino cómo se construyen esos sujetos discursivos y la imagen del lenguaje que se plasma o se muestra en esos textos, tanto periodísticos como políticos, una gran diversidad de textos. Esa imagen cómo se plasma y se muestra y además se construye basándose en procedimientos argumentativos que es necesario relacionar al mismo tiempo con las voces enunciativas y la gran heterogeneidad del lenguaje que se muestra allí. Por eso la intertextualidad y la interdiscursividad son muy importantes como criterios para poder identificar cómo se va haciendo el entramado discursivo y textual en los géneros discursivos, ¿no? Me parece que, bueno, Ducrot de hecho se apoya mucho en Bakhtin y nosotros también nos apoyamos en los dos. Es una cosa importantísima destacar precisamente cómo esas voces se van mostrando a través del texto y que no necesariamente tiene que coincidir con el autor del texto. Por eso identificar la voz responsable de un discurso es muy importante en términos de género discursivo y no del nombre de la persona. Y además, cómo identificar los distintos puntos de vista, y allí es más los distintos puntos de vista o los enunciadores que se presentan en los discursos para mostrar que hay una especie de tensión, en muchos casos de tensión social, socioenunciativa, en ese escenario discursivo que se presenta, ¿no? Entonces, que el estudiante pueda conocer todos estos maneras de aproximarse a todo el movimiento discursivo que hay en los diversos géneros discursivos, en los diversos textos, para poder realmente identificar cuáles son los propósitos y las intenciones que se tuvieron en relación con esta propuesta, y al mismo tiempo ser cada vez un lector menos ingenuo y pasar a ser un lector mucho más crítico, como tú insistes. Nosotros hicimos una investigación también en lectura crítica en pregrado y en posgrado, basándonos en un texto ya realmente bastante largo, ¿no? Que es el prólogo de la memoria histórica, en la búsqueda de que primero el estudiante realmente leyera
ese texto que es tan importante, y segundo, por la misma prueba, pero a través de un modelo pues que tiene que ver precisamente con cómo se da la heterogeneidad discursiva y cómo se muestran esos sujetos discursivos a través de procedimientos argumentativos y enunciativos para dar cuenta de unos hechos o de algo que ha pasado desde puntos de vista muy analizados también, porque este prólogo tiene que ver con lo que ocurrió en el país, ¿no? Eso me pareció realmente remarcable. Además, también el hecho de destacar, ya desde el punto de vista pedagógico, la importancia de la pedagogía por proyectos. Recuerdo pues Gloria Rincón, que era mi colega, y en el grupo de investigación GITECLE, ella insistía muchísimo en esto, y muchos de los muchachos que hay aquí, que ya no son tan muchachos, pero algunos también todavía, se formaron en relación tanto con la propuesta de la dinámica social enunciativa como con la pedagogía por proyectos. Recuerdo pues que Gloria impulsaba muchísimo la necesidad de trabajar por proyectos. Y claro, la coyuntura actual, así como para el trabajo pedagógico, ha mostrado la necesidad de recuperar unas maneras de hacer, e igualmente ha mostrado la necesidad de reconocer el papel tan importante que tiene el lenguaje como discurso, porque sin eso no se hubiera podido hacer las clases, es decir, y por supuesto la tecnología, no hay que negarlo, que sin la tecnología tampoco se podría haber hecho, pero todo pasa por el lenguaje como discurso, ¿no? En eso quería, digamos, destacar. Me encantó tu exposición. Gracias, Fabio. Muy bien, quiero reconocer el trabajo de María Cristina porque me envió el informe de investigación. Quiero reconocerlo porque queremos que haya más colegas que incursionen en el campo de la evaluación de pruebas estandarizadas, de hacer los análisis críticos que se requieren. El investigador es por sí un lector crítico, si no, no sería investigador, porque es agudo en la búsqueda de aquello que se solapa, que se encubre, que está detrás y que hace parte del conglomerado de voces de los discursos. Y leí el proyecto, voy a leer el informe, me parece muy oportuno porque hay una preocupación de todo el profesorado, de los distintos niveles educativos, hacia la lectura crítica. Y nosotros, pues, exponemos, explicamos, ilustramos con ejemplos lo que es la lectura crítica, señalamos que hay unos fundamentos en el portal del ICFES de cada una de las pruebas, pero eso no es la garantía de que los instrumentos que se diseñen sean consistentes con el enfoque. Ahí tenemos una dificultad tremenda que nos duele cuando aparecen por ahí ítems que la prueba instala como de lectura crítica, pero nada tienen que ver con lectura crítica. No. Ahí tenemos que ser muy agudos, incisivos, siempre llamar la atención. El ICFES es una entidad mixta que está atenta a recibir de los académicos, de los investigadores, sus puntos de vista, y los recibe muy bien, los analizan en grupo, y son como avisos que nos corresponde a nosotros como académicos que tenemos a cargo los estudiantes en los distintos niveles educativos. Y me parece interesante la investigación del grupo de María Cristina porque precisamente trata de mostrar algunos altibajos en la relación entre la consigna con la que se pregunta, la calidad del ítem y lo que se espera en lo que llamamos el enfoque de lectura crítica. Son análisis valiosísimos. Pero quiero también recoger de María Cristina lo que señala en relación con el juego de voces en los discursos,
para invitar a la tranquilidad de todos los docentes y todos los estudiantes de las licenciaturas respecto a este tema y que lo asuman como una diversión, como un juego. En realidad lo que hace el lector cuando descubre esas voces encubiertas en los enunciados, sea de los narradores o de los personajes, lo que hace es vivir la epifanía, una especie de epifanía, como de alegría que deviene del saber que ha construido y que ahora dialoga con el saber que el texto instala o que está representado, configurado en él. Y en eso consiste el trabajo del lector crítico. Sale del texto, dice Humberto Eco, es el paseo intertextual. Sale del texto para recuperar de su enciclopedia saberes que el texto le demanda y vuelve al texto para reconfirmar en el texto la hipótesis interpretativa. Es un juego, es jugar con los textos. No es algo pues tedioso, fatigoso, no lo es. Realmente es una forma de sentir que nos desalienamos con la lectura crítica. Bueno. Muy bien. Muchas gracias a los dos por esta intervención. Bueno, tenemos varias preguntas muy interesantes acá. Vamos a revisar esta de Samara ya para que vamos cerrando. ¿El rol del maestro es indispensable para desarrollar un pensamiento crítico en el estudiante o él puede desarrollarlo de manera autónoma? ¿Cómo potenciar en el estudiante su capacidad para leer críticamente? Nadie se forma como sujeto con pensamiento crítico de manera solitaria. No es posible. El lector crítico lo es porque tiene al otro que lo controvierte, porque tiene al contradictor o porque tiene al que es afirmativo respecto a su punto de vista. Pero en todo caso, no es posible que el lector crítico se forme de manera autónoma, entendiendo lo autónomo como la independencia plena del sujeto, porque no existe esa independencia plena, completa, absoluta, no existe. Siempre dependemos de otros. En el buen decir de depender de otros, entendiendo la relación con la otredad, con la interlocución que está allí mediada en el discurso de la otredad. Por eso es que en las clases, en todos los niveles educativos, hay que animar a los muchachos a intervenir desde el texto, siempre desde el texto, no lo que se le ocurra. Y si aceptamos que dice lo que se le ocurra, es para retomar eso que se le ocurre y probarlo en el texto, porque también desde el error aprendemos a identificar lo que es una cosa, como en este caso la lectura crítica. Claro, el docente tiene como rol provocar. Ese es nuestro reto, cada vez más difícil. La profesión de ser docente es cada vez más compleja, es la profesión más difícil entre todas las profesiones, porque ya no estamos en la escuela del siglo XX, donde es el maestro el que tiene el saber y él lo enseña al que no lo tiene, cuestión que está totalmente hoy derribada. O sea, no es posible esta concepción de la educación hoy. Ahora al contrario, es que el otro viene a la escuela con aprendizajes. Es increíble cómo un niño de 16 meses de nacido, que ya se puede sentar, se le da una herramienta digital, una tablet o un celular y de una manera ágil, asombrosa, con el dedo comienza a mover las figuras, los iconos y cómo los iconos producen música y va aprendiendo el código que regula el uso de una herramienta digital. Digamos, los aprendizajes se van construyendo de una manera interlocutiva, porque ahí la herramienta digital, por ejemplo, tiene esa función. El niño establece una relación interlocutiva con quienes le hablan desde la herramienta digital.
Incluso pues podemos decir que ahí el niño no está solo, está con unas voces que se movilizan a través de la pantalla y eso va promoviendo, impulsando aprendizajes de manera tácita, es decir, no están guiados, no son el objeto de la instrucción. Por eso hoy insistimos en poner el acento en el aprendizaje y no tanto en la enseñanza. Si usamos la palabra enseñanza es para recoger su significado etimológico. Enseñar es mostrar. Y entonces yo puedo mostrar como maestro, con ejemplos, con casos, una determinada teoría. Pero siempre considerando que el otro me puede controvertir. Y qué bueno que me controvierta, porque eso me da la tranquilidad de saber que hay comunicación. Sospechemos cuando los estudiantes están callados y por más que lanzamos preguntas no hablan, que resulta hoy muy raro y ahora es un aprendizaje surgido de la pandemia. Ahora que estuve en este colegio de Manizales me asombré realmente la manera como conversan los niños pequeños de transición, de kinder, y luego en primaria siempre en corrillos, claro, con el tapabocas, cuidándose, pero la alegría de estar juntos, que esto hay que reconocerlo de la escuela como el espacio del encuentro discursivo, multidiscursivo, que da lugar a muchos aprendizajes. Puede parecer brusco, pero aprenden los niños y los muchachos más en el recreo que en las aulas. Podemos considerar el aula como un espacio de provocación discursiva, y que en el mundo de afuera esa provocación se encarna en objetos, en materiales, en libros, en las voces de otros. Bueno, eso diría respecto a esta inquietud muy interesante, muy oportuna. Sí, es muy interesante y a propósito de lo que plantea, podríamos pensar que pues estamos en un momento histórico también en el que tenemos muchas posibilidades de interactuar con otros y que esos otros pues pueden apelarnos, ¿no? Pensando, por ejemplo, en las comunidades de práctica que se forman en línea, ¿no? Los grupos liderados principalmente por jóvenes, muchos universitarios, otros que están pues por fuera de la universidad, pero que tienen intereses particulares, que se interesan también por el mundo, ¿no? Por la formación ciudadana, por la participación social, y que tienen como esa posibilidad allí de interpelarse. Entonces no se aprende de manera solitaria, pero tampoco requiere, no solo, digamos, está impulsada por el trabajo de los docentes en contextos formales de aprendizaje. No, muy bien, y ahí tocamos... Perdón. Sí, incluso leyendo un texto, el sujeto no está solo. Claro. Físicamente está aislado, claro, hay que aislarse cuando uno va a leer un texto. Pero cuando entra al mundo representado en el texto, hay un diálogo entre este lector y quienes le hablan en el texto, y sea texto explicativo, narrativo, descriptivo o argumentativo, siempre hay allí la escucha. Eso es lo que quería decir respecto a la intervención de la profesora de Buenaventura. Es que cuando estamos leyendo, estamos escuchando, que además es una manera de probar si sí estamos leyendo. Escuchar es sentir las voces de quienes hablan desde el fondo de los textos. O sea, las 4 habilidades se dan de manera integral siempre, no por separado. Muy bien. De acuerdo. Bueno, vamos con la última pregunta. Bueno, por aquí había un comentario de Luz Estela, creo que ya se ha tocado también un poco, ¿no? Las características propias de lo digital. Y finalizamos con la pregunta de Guillermo. Dice, la lectura crítica posiblemente es tratada como una técnica. ¿Y de qué manera formar en lectura y pensamiento crítico que permita la transformación del sujeto como un actor activo de su realidad? Pues si se trata de la tecné, en términos aristotélicos podríamos considerarlo, pero no con el significado común que tiene la palabra técnica en el contexto educativo, en el sentido de considerar que hay un formato, unos pasos a seguir para lograr
la formación del lector crítico. No, no hay ningún método establecido para formar el lector crítico. Hay métodos que se construyen según los contextos de situación de los estudiantes, si queremos referirnos pues al contexto educativo formal. Los métodos los construyen los docentes, según cómo saben leer los contextos propios y, por supuesto, quienes participan en esos contextos propios a través de la gestualidad, de la expresión corporal, de las voces de los estudiantes. Es lo que queremos en la educación. Queremos que haya dominio del campo disciplinar, en este caso ciencias del lenguaje, de tal modo que quien egresa en este campo, cuando se enfrenta como profesional de la educación, tenga todas las condiciones para construir los métodos y que no espere que el ministerio le dé métodos como ha sido la pretensión de las mallas de aprendizaje y de los derechos básicos de aprendizaje, que fue un error, que es un error que condujo a una imagen de minoría de edad de los docentes. Indicarles el paso a paso que hay que seguir para leer un determinado texto me parece delicado desde la agencia gubernamental. Somos nosotros, los académicos, como comunidad, que tenemos que conversar, discutir, producir textos, investigar para ayudar a los maestros a lograr un trabajo cada vez más gratificante para sí mismo y para sus estudiantes. No existen métodos pues establecidos, prescritos. Fabio, ya para ir cerrando esta interesante conversación contigo, quería preguntarte cómo ves tú el tema de la posverdad, de esta oleada, digamos, de noticias falsas en las redes sociales. ¿Qué retos le plantea esto a la lectura crítica como tareas de docencia e investigación? No, por supuesto, es allí donde la lectura crítica se ajusta a un horizonte pragmático, comunicativo. Cuando leemos crónicas, leemos mensajes a través de los medios digitales, cuando aparecen los chats. Yo acostumbro a leer todos los días El Espectador virtual, también leo el impreso, porque los columnistas realmente son los mejores de los medios en el país, los columnistas del Espectador. Las columnas de hoy son formidables, las de hoy. Atendiendo a esto que acabas de preguntar, se están refiriendo a lo que está ocurriendo en los últimos días con estas situaciones vinculadas con la corrupción y con el freno a los procesos relacionados con los acuerdos de paz. Esto que está vinculado con la corrupción, el nombramiento como codirector del Banco de la República de un personaje que fue el que provocó este movimiento social tan fuerte que nos dejó tantos muertos. La lectura crítica se pone en juego ahí. ¿Cómo leemos los mensajes que responden a cada noticia en el diario virtual? Pues yo me divierto cuando entro a leer. Ustedes saben que hay una parte donde El Espectador virtual tiene comentarios. Entonces, respecto a la noticia, hay quienes que son que son suscriptores del diario, están registrados para introducir sus puntos de vista respecto a la noticia. Ahí puede uno muy bien explorar sobre cuándo hay realmente lectura crítica, como aquí la estamos planteando, que trasciende la libre opinión para fundamentarse en argumentos. Entonces yo encuentro, por ejemplo, enunciados en estas voces que recurren a documentos y que dan la fecha del documento y que toman una frase corta para introducirla en el mensaje. Ese es el lector crítico. Y claro, encuentro los otros como regularmente son los de la bodega, que es un nombre que le han asignado pues a los que siguen el uribismo,
que son de una ligereza tremenda, o sea, de la superficialidad, donde ahí no hay lector crítico, ahí no hay hablante crítico, no hay escritor crítico. Es una cosa automática. Es como si eso ya estuviera predicho y simplemente se copiara y se pusiera ahí. De hecho, parece que así lo hacen. Bueno, eso diría respecto a tu inquietud. Esto está todo relacionado con la posverdad, en efecto. Gracias, Fabio. Bueno, creo que esta sería como nuestra última intervención. Profesor Fabio, le agradecemos muchísimo que nos haya acompañado en este espacio y que haya puesto sobre la mesa estas reflexiones sobre la lectura crítica para el pensamiento crítico, unos procesos tan importantes, no solo para la formación académica, sino para la construcción de una ciudadanía crítica también y para la construcción incluso de procesos de paz, ¿no? En un Pues claro, país un como abrazo. nuestro que es tan necesario. Un abrazo y un saludo a todos los jóvenes de Cali que son un referente para el mundo. Con todo lo que ocurrió, en realidad allí hay una escuela muy interesante de formación política. Ojalá esto se visibilice en el año 2022. De Bueno, acuerdo. hasta la Muchísimas próxima. gracias. Que Bueno, hasta estén muy luego. bien. Chao, adiós. Pusimos también en el chat el enlace al libro del profesor Fabio para Muy que bien, puedan descargarlo y leerlo con más calma. muy bien. Muchísimas gracias a todos Luego. por su participación. Hasta luego, Fabio, gracias. Bueno, chao, Gracias. adiós. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias.